Hola a todos, vamos a continuar con el tema de teoría electromagnética y vamos a ver otra forma de hallar la intensidad de campo eléctrico. En la clase anterior pues habíamos visto que nosotros calculábamos el campo eléctrico a través de la ley de Coulomb, hallando la fuerza y luego dividiéndola por el valor de la carga de prueba. Ahora vamos a tener estas fórmulas que son derivadas de esa ley de Coulomb. Entonces vemos que la intensidad de campo eléctrico sería igual a Q, valor de la carga, sobre 4pi epsilon sub 0, la permitividad del espacio libre, por R al cuadrado, por el vector unitario a su R. Entonces, esa fórmula se aplica cuando, por ejemplo, tenemos nuestro eje de coordenadas, nuestro plano cartesiano, y tenemos una carga ubicada en el origen de coordenadas y nos piden o queremos hallar la intensidad de campo eléctrico en un punto en el espacio. Bueno, entonces si esa carga de prueba se encuentra en el origen, podríamos aplicar la simetría esférica, decir que esto es R, ¿sí? Entonces vamos a tener que nuestra fórmula quedaría de esta forma: intensidad de campo va a ser igual a Q, la carga, 4pi epsilon sub 0 R cuadrado, donde R sería la distancia desde el origen hasta el punto en el espacio. Bueno, ¿y cuánto vale R? Pues R en este caso sería x cuadrado más y cuadrado. Y el vector unitario pues ya no tenemos que hallarlo, sabemos que queda en la dirección a su R. Entonces vimos en la clase pasada que las cargas puntuales, las líneas de campo, tenían o salían de esa carga en forma radial, normal a la superficie, y la normal a la superficie en la dirección a su R. Ahora, ¿qué pasa si la carga no se encuentra en el origen del sistema de coordenadas? Entonces tenemos ahora esta ecuación. Donde esto vendría siendo R en la diapositiva anterior y este el vector unitario. Al multiplicar, entonces vamos a tener que la carga nos queda multiplicada por el término R menos R'. Y en el denominador, acá tenemos la magnitud al cuadrado multiplicado por este otro término. Entonces bases iguales, al multiplicarse se suman los exponentes. Y esta sería la ecuación a aplicar para una carga que no está en el origen. Entonces vemos que R va a ser la distancia del origen al punto donde se quiera hallar la intensidad de campo eléctrico. Y R' va a ser la distancia del origen a donde se encuentra la carga Q. Entonces veamos un ejemplo. Es el mismo que hicimos la clase pasada, que lo hicimos primero por ley de Coulomb y luego hallamos la intensidad de campo eléctrico dividiendo por el valor de la carga de prueba. Entonces en este caso vamos a tomar cargas puntuales de 5 nanocoulomb y menos 2 nanocoulomb, se localizan en 2, 0, 4 y en menos 3, 0 y 5 respectivamente. Entonces acá ya no vamos a hacer el ítem A, sino vamos a pasar directamente a resolver el ítem B.
Entonces observamos que las cargas se localizan en estos dos puntos, que no es el origen de coordenadas, por lo que tendríamos que aplicar esta ecuación. Entonces vamos a comenzar. Entonces la intensidad de campo eléctrico sería igual a la intensidad de campo eléctrico producida por la carga 1 más la intensidad de campo eléctrico producido por la carga 2. Entonces vamos a tener que la intensidad dividido a Q1 sería igual a la carga por R menos R' sobre 4pi por la permitividad R menos R' al cubo. Bueno, acá el valor de la carga, en el caso de Q1 vamos a llamar esta Q1 y a esta Q2. Entonces acá sería Q1. Entonces tenemos Q1 igual a 5 nanocoulomb. Ahora necesitamos determinar R y R' para luego hacer la resta de vectores. Entonces nos decía la diapositiva anterior que R es el punto donde queremos determinar la intensidad de campo eléctrico. Entonces el punto donde queremos determinar sería 1, menos 3 y 7. Ese es el punto donde queremos determinar la intensidad de campo eléctrico. Y nos decía que R' era el punto donde estaba ubicada la carga. Entonces sería 2, 0 y 4. 2 a su X, 0 a su Y, más 4 a su Z. Bueno, entonces tenemos R menos R' sería menos a su X, menos 3 a su Y, más 3 a su Z. Hacemos la resta entre los dos. Y la magnitud R menos R'. Entonces cada una de las componentes al cuadrado y tenemos que esto es raíz de 19. Entonces ya teniendo todas las partes que conforman esa ecuación es reemplazar. Entonces la intensidad de campo debido a la carga 1 sería pi permeabilidad raíz de 19 elevado al cubo. Acá sería 5 nanocoulomb que multiplica a menos a su X menos 3 a su Y más 3 a su Z. Entonces la intensidad debido a la carga 1 sería igual. Bueno, ahora que tenemos reemplazado todos los valores, procedemos a hacer la multiplicación, que sería 5 nanocoulomb sobre 4 pi epsilon sub 0 raíz de 19 elevado al cubo por cada una de las componentes. Entonces, ejecutando esa operación, y aquí como es campo eléctrico, pues las unidades son voltios sobre metro.
o newton sobre coulomb. Ahora vamos a resolver la intensidad de campo eléctrico debido a la carga 2. Entonces tendríamos 4pi epsilon sub 0 r menos r', esto al cubo, y aquí sería q2 por r menos r'. Bueno, q2 tenemos que es menos 2 nanocoulomb. R es el punto donde queremos hallar la intensidad de campo eléctrico, entonces ese no cambia. R' es la ubicación de la carga 2, que sería menos 3, 0 y 5. Menos 3 en a sub x, más 0 en a sub y, más 5 en a sub z. Entonces acá hacemos la resta, r menos r', nos daría 4 a sub x, menos 3 a sub y, más 2 a sub z. Y la magnitud r menos r' sería cada una de las componentes al cuadrado. Ya teniendo eso, pues simplemente reemplazamos. Entonces nos quedaría que la intensidad debido a la carga 2 sería igual a menos 2 nanocoulomb, que multiplica 4 a sub x Entonces, multiplicando lo que serían las constantes, menos 2 nanocoulomb sobre 4pi epsilon sub 0 por raíz de 29 al cubo por cada una de las componentes, obtenemos y aquí ya tenemos la intensidad debido a la carga 2 y la intensidad debido a la carga 1. Entonces sería hacer la sumatoria de los dos y obtendríamos el campo eléctrico total. Y ya tenemos el campo eléctrico total en el punto 1, menos 3 y 7. Entonces vemos que
Nuestro resultado -1 en A sub X, 1.284 en A sub Y y 1.4 en A sub Z. Entonces ahí el error por el de redondeo decimal depende de cuántos decimales utiliza aquí en la constante dieléctrica. Bueno, estoy tomando con la constante que nos da la calculadora, ¿sí? Pero ustedes pueden tomar más o menos decimales. Entonces esa sería ya la forma como hallamos la intensidad de campo eléctrico. Entonces en estos casos lo primero es analizar en qué lugar se encuentran las cargas. Si se encuentra la carga en el origen, simplemente es aplicar esta ecuación y hallar la distancia R. Ya si no se encuentra en el origen, pues tenemos que aplicar esta ecuación, ¿sí?, para hallar la intensidad de campo eléctrico en cualquier punto en el espacio. Acá pues en el ejemplo habían 2 cargas, pero pueden haber n cargas. Entonces el campo eléctrico total sería la contribución individual de cada una de las cargas. Ahora pasamos a las funciones de densidad de carga. En el tema anterior nosotros teníamos, por ejemplo, cargas en el espacio ubicadas en diferentes puntos del sistema de coordenadas cartesiano. Resulta que pues ahora las cargas se pueden acumular en diferentes superficies. Bueno, resulta que un ejemplo de esas funciones de densidad de carga podemos encontrarla, por ejemplo, en una varilla de vidrio. Si se frota ese vidrio contra un material como la seda, va a haber una transferencia de cargas debido a ese rozamiento. Entonces el vidrio, que antes era neutro, pues va a quedar cargado. Entonces ese sería, por ejemplo, un ejemplo de carga lineal. También pues podemos tener, en el caso de los condensadores, que en su estructura física son 2 placas paralelas separadas por un dieléctrico. Al polarizar ese transistor, una de las placas va a quedar con carga positiva y la otra con carga negativa. Entonces esa acumulación de cargas, pues como lo dije en el ejemplo, puede ser una densidad de carga lineal, ¿sí? Entonces las unidades son coulomb sobre metro. Podemos tener una densidad superficial, cuyas unidades son coulomb sobre metro cuadrado, o una densidad de carga volumétrica. Entonces esos son las tres densidades que podemos encontrar en los problemas de teoría electromagnética. Entonces, como les comentaba, pues esas densidades de carga, ya sea lineal, superficial o volumétrica, pues van a producir un campo eléctrico alrededor de donde estén ubicadas. Entonces los campos eléctricos cuya fuente son distribuciones de carga, como las indicadas en la diapositiva anterior, las podemos determinar por medio de las siguientes expresiones. Entonces acá tenemos las fórmulas, vemos que aparece la integral. Esta fórmula es muy semejante a la que vimos anteriormente para cargas puntuales. Lo único ahora es que aparece esa integral. ¿Por qué la integral? Porque, por ejemplo, en un filamento donde vamos a tener miles de cargas positivas o negativas que están sobre ese filamento, la integral me va a ayudar a
sumar la contribución de cada una de esas cargas para hallar el campo eléctrico total. O por ejemplo, si es una de las placas del capacitor, entonces haciendo la integral de superficie lo que hacemos es sumar todas las contribuciones de esas cargas que acumulan uniformemente en toda esa superficie para hallar el campo, la intensidad de campo eléctrico. Y lo mismo con una carga volumétrica. Entonces, una carga volumétrica, esas cargas positivas o negativas están distribuidas uniformemente en todo el volumen. Entonces, al aplicar la integral de volumen, lo que hacemos es sumar la contribución de cada una de esas cargas en el campo eléctrico total. Entonces, acá tenemos las fórmulas que nos da el libro. Dice que la integral de la densidad de carga lineal por el diferencial de línea sobre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado por el vector unitario. Entonces nosotros sabemos que debemos reemplazar esas dos cantidades. ¿Sí? Debemos reemplazar r por r menos r' y a su r la debemos reemplazar por r menos r' sobre la magnitud de r'. Entonces vamos a hacer el reemplazo. Entonces para la carga de línea, entonces nos quedaría la integral de ρ sub L por dl sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces acá sería r menos r' al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahora reemplazamos acá. Y el vector unitario sería r menos r' sobre la magnitud de esa recta de vectores. Entonces acá pues multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces nos quedaría la integral de ρ sub L por dl r menos r' sobre 4pi, la constante dieléctrica. Acá tenemos igual base, se están multiplicando. Entonces r menos r' al cubo. Y ahí tendríamos el campo eléctrico debido a una carga de línea. Entonces si hacemos lo mismo para las demás ecuaciones, entonces por ejemplo la de superficie, voy a reemplazar directamente, nos quedaría ρ sub s ds que multiplica r menos r' y por último la volumétrica. Entonces hacemos lo mismo, ρ sub b de b r menos r' y ahí ya tenemos las expresiones, las tres fórmulas para una carga línea, una carga superficial o una carga volumétrica. ¿Sí? Entonces, a partir de esas tres expresiones podemos calcular el campo eléctrico para cualquiera de estas tres distribuciones. Hay que tener en cuenta, vea que la fórmula
acá en el numerador no hay producto punto ni producto cruz. Entonces este DL que tenemos acá va a ir sin el vector unitario de dirección. Lo mismo para el DS, va a ir sin dirección. Entonces ahí tenemos las tres expresiones. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 4.4 de la SADICO. Entonces nos dice un disco circular de radio A está uniformemente cargado con ρS coulomb sobre metro cuadrado. Si el disco se sitúa en el plano Z igual a 0 con su eje a lo largo del eje Z, demuestre que en el punto 0,0h el campo eléctrico está dado por esta expresión. B. Deduzca de ello el campo de una lámina infinita de carga en el plano Z igual a 0. Y el C, si A es mucho menor que H, o sea el radio del disco es mucho menor que la distancia que hay donde se quiere hallar la intensidad de campo eléctrico, el campo eléctrico es similar al de una carga puntual. Entonces voy a resolver el literal B. El literal A y el C se los dejo como ejercicio. Entonces para empezar a resolver el problema, lo primero que debemos hacer es un dibujo representativo de lo que nos dice el enunciado. Entonces el enunciado nos plantea un plano en Z igual a 0. No nos da más información del plano. Cuando nos definen un plano de esa forma, significa que, por ejemplo, nos dicen Z igual a 0, no nos dicen cuánto vale X, cuánto vale Y, significa que X y Y van a tomar valores desde menos infinito a infinito. Entonces lo que vamos a hacer es resolver la intensidad de campo eléctrico para un plano infinito. Ya si nos dan la ecuación del plano, ya ahí cambia la definición. Entonces, como nos están diciendo que es un plano infinito, el problema nos está hablando de una superficie. Entonces, identificamos que es una superficie, entonces identificamos cuál es la fórmula. Entonces la intensidad de campo eléctrico sería la densidad superficial de carga por el diferencial de superficie R menos R', R menos R', la magnitud, y esto elevado al cubo. Entonces, primero el dibujo, segundo identificar qué es, si es una carga lineal, una superficial o una volumétrica. Bueno, aquí ya determinamos que es una superficie, entonces esta sería la ecuación a aplicar. Entonces, tenemos varias cosas que identificar antes de hacer la integral. Primero, identificar el ds, segundo el r, tercero el r'. Entonces vamos a empezar con el diferencial. A partir del dibujo, aquí lo tenemos, nosotros planteamos un diferencial de superficie que al hacer el barrido me va a conformar esa superficie, ese plano Z igual a 0. Entonces, si ese diferencial lo desplazamos en esta dirección o en esta dirección, vemos que se mueve paralelo al eje X. Entonces el ds va a tener un dx, y si lo desplazamos en esta dirección,
en cualquiera de las dos direcciones se va a estar moviendo paralelo al eje Y, lo que nos indica que el otro diferencial sería de Y. Ya tenemos una de las digamos que variables que necesitamos para completar la ecuación. Ahora tenemos que hallar R. Se aplica la misma definición que veíamos anteriormente, que R es la distancia del origen al punto donde se quiere determinar la intensidad de campo eléctrico. Entonces aquí es el punto donde yo quiero determinar la intensidad de campo eléctrico. ¿Sí? Estaría a una distancia 0 en dirección a su X más 0 en dirección a su Y más H en la dirección a su Z. H puede ser 1, 2, 3, 4, 10, 50. Y luego determinamos R'. R' en las cargas puntuales nos decía que era la distancia del origen a donde se encuentra la carga Q. En este caso, como no tenemos cargas, R' va a ser la distancia del origen al diferencial. Bueno, entonces tenemos que, vamos a borrar acá, bueno, acá tenemos el diferencial, vamos a hacerlo un poco más grande. Ese es nuestro diferencial de superficie. La distancia del origen sería esta de acá. Esa distancia pues tiene una componente en Y una componente en X. Se podría plantear en coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, como lo hace la SADICO. Entonces ahí la distancia sería ρ. Pero voy a resolver el ejercicio en coordenadas cartesianas para que observen que, por ejemplo, por este lado, planteándolo como en coordenadas cilíndricas, la solución del ejercicio y sobre todo la solución de la integral sale mucho más sencilla. ¿Sí? Vamos a ver que cuando la empecemos a resolver por coordenadas cartesianas, la integral se va a complicar un poco. Entonces, como lo voy a plantear en coordenadas cartesianas, esta sería la distancia. Esa distancia pues sería la suma de Y más X. Entonces tendríamos que la distancia sería X a su X más Y en la dirección a sub Y. Como está en el plano Z igual a 0, entonces sería 0 en dirección a sub Z. ¿Por qué X? Porque ese diferencial pues se va a ir moviendo
en X y se va a ir moviendo en Y. Entonces cada vez que se desplace va a tener un valor diferente de distancia y por consiguiente un valor diferente de X y un valor diferente de Y. Bueno, aquí hacemos la resta. R menos R' sería menos X a su X menos Y a su Y más H a su Z. La magnitud entonces sería R menos R', todas las componentes al cuadrado. Bueno, y esto nos quedaría X cuadrado bueno, ya tenemos este término, por consiguiente tenemos este término. Ahora entraríamos a reemplazar todos estos en la ecuación. Entonces tendríamos que la intensidad de campo eléctrico sería igual a la integral, como es de superficie, es la integral doble de ρ sub s por ds. ds tenemos que dx dy por r menos r'. Entonces menos x a su x ahora tenemos que reemplazar la magnitud de r menos r', que sería x cuadrado más y cuadrado más h cuadrado, y eso elevado al cubo. Observando la expresión, pues vamos a tener cantidades que son constantes. Entonces, por ejemplo, una cantidad constante es la densidad superficial de carga y 4pi y la constante dieléctrica. Entonces esas las podemos sacar de la integral. Entonces vamos a tener que nos queda los diferenciales multiplicado por este vector. Entonces aplicando las propiedades de las integrales, acá nos quedaría menos x en la dirección a su x de x de y sobre más la integral doble
más la integral doble de menos y en división a sub y de x de y. Más la integral doble bueno, aquí de entrada ya vemos que tenemos tres integrales dobles, mientras que, por ejemplo, el ejercicio resuelto en la SADICO, que lo resuelven por coordenadas cilíndricas, solo tiene una integral doble. Entonces ahí ya se empezó a complicar el ejercicio. Entonces es bueno que analicen si aplicando un determinado sistema de coordenadas es más fácil resolver el ejercicio, ¿sí?, que por el otro sistema de coordenadas. Aunque aquí no pareciera que resolver este problema en coordenadas cilíndricas no pareciera, porque tenemos un plano, el plano es cuadrado, se relaciona con un plano con las coordenadas cartesianas. Pero resulta que al ser un plano infinito y ustedes plantear una diferencial cilíndrica, se resuelve el problema con el mínimo error. Ya si el plano estuviera acotado, por ejemplo, el plano fuera de x de menos 2 a 2 y y de menos 3 a 3, ahí sí no se podría aplicar coordenadas esféricas, o sí se podría aplicar, pero por ejemplo en los bordes o bueno, sí se podría aplicar, pero se introduciría un pequeño error, porque en los bordes, por ejemplo, acá tenemos una circunferencia. Al hallar el área no tenemos en cuenta la componente de campo aportada por este borde. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras tres integrales dobles. Nos faltan los límites. Entonces los límites nos lo dan los diferenciales. Tenemos que en x iría de menos infinito a infinito. Y lo mismo, iría de menos infinito hasta infinito. Y sería lo mismo para las otras integrales. Bueno, entonces ahora tenemos tres integrales dobles, además impropias. Se sigue complicando la solución del problema. Pero aquí ustedes pueden aplicar un análisis gráfico. Por eso les comentaba que era importante hacer una representación gráfica del problema. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro diferencial, por ejemplo, tenemos aquí en este momento en
en el primer octante, en el primer cuadrante, donde X y Y son positivos. Ese diferencial me aporta una componente de campo eléctrico, vamos a llamarla de E. Entonces aquí tenemos el vector de E. Cuando ese diferencial se empieza a desplazar para conformar o formar toda la superficie, pues va a llegar un momento en que llega al lado totalmente opuesto al que está aquí en la gráfica, que es este de acá. Bueno, ese diferencial me va a aportar otra componente de campo eléctrico de E. Entonces, para hallar el campo eléctrico total, así como hacíamos en el ejercicio anterior, sería sumarlas. Y al sumarlas nos vamos a dar cuenta que unas componentes se van a anular. Entonces veámoslo acá en GeoGebra. Bueno, aquí tenemos nuestro plano z igual a 0, que es de color gris. Se extiende por todo el eje X hasta infinito y por todo el eje X hasta menos infinito. Lo mismo para y el eje Z. Acá tenemos los dos componentes que aportan cada uno de los diferenciales. Entonces vamos a copiar esta figura, vamos a llevarla a la diapositiva. Resulta que cuando el diferencial está por este lado del plano, me aporta esta componente de su E. Y cuando se desplaza y llega al lado opuesto, me aporta esta otra componente de su E. Entonces, vamos a proyectar ese vector. Vamos a proyectar primero el vector de color azul, que es el que nos da este diferencial. Entonces, si proyectamos la cabeza de ese vector sobre el eje X o sobre el plano z igual a 0, perdón, esto a su vez, esta distancia de acá sería la suma de una componente en y una componente en X. Si hacemos lo mismo para el vector, para este vector, el de color verde, nosotros proyectamos ese vector de su E sobre el plano. Aquí vamos a tener la distancia. Esta distancia pues está conformada por una componente en X y una componente en Y.
Entonces, acá tendríamos la distancia del origen hasta este punto en el plano z igual a 0. Acá tenemos que la componente en a sub y es positiva y la componente en ax también es positiva. Si nos vamos por acá, observamos que la componente en y es negativa y acá mismo sería menos a sub x. Entonces, si observan, al hacer el análisis o al hacer la integral, lo que vamos a tener es que las componentes en dirección a sub y se van a anular y las componentes en x también se van a anular. ¿Qué nos queda? Nos queda esta, que sería dirección a sub z, y nos queda esta otra, que es a sub z. Entonces, a través de ese análisis nosotros determinamos o podemos determinar cuáles componentes se anulan y cuáles no. Lo que significa que, como se están anulando las componentes en x, esta integral, al resolverla, daría 0. Y esta otra integral, al resolverla, daría 0. Por lo que solo nos quedaría la integral, que el campo eléctrico sería pues ρ sub s sobre 4 pi por la constante dieléctrica, integral desde menos infinito hasta infinito de h en la dirección a sub z de x de y. Y esto al cubo. Entonces, con ese sencillo análisis, ya descartamos dos integrales dobles e impropias. Y ahora solo nos queda una. Entonces, bueno. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando el diferencial esté en esta posición. Las componentes se van a anular cuando el diferencial llegue hasta otra posición. Entonces ahí ya estamos también verificando que podemos aplicar o eliminar esas dos componentes tanto en dirección a sub x como en la dirección a sub y. Entonces nos quedaría esa sola integral. Entonces, para que vean que no es cuento, que esas componentes se anulan a través de ese análisis gráfico que hice, les dejo como demostración resolver estas tres integrales. Al resolver esas tres integrales, vamos a tener que esta es igual a 0, esta es igual a 0,
y esta va a ser igual a rho sub s sobre 2 epsilon sub 0. Entonces les dejo esa demostración. ¿Por qué les dejo esa demostración? Porque esa estructura integral la vamos a encontrar en los ejercicios, por ejemplo, de cargas lineales, de cargas volumétricas. Cuando lleguemos a la unidad 3, que estemos en los campos magnéticos, también vamos a encontrar esa misma estructura. ¿Y de qué estructura le estoy hablando? En específico, la que está en el denominador. Una integral de una raíz cuadrada elevada al cubo. Vamos a reescribirla. Acá sería lo mismo que tener x cuadrado más y cuadrado más h cuadrado a la 3 medios. Entonces la estructura que vamos a ver siempre en esas integrales es este denominador elevado a la 3 medios. En este caso, las variables de integración x y y, h es una constante. Vea que aquí tenemos una variación, acá sería lo mismo a la 3 medios, y en el numerador tenemos una de las variables que están aquí dentro del denominador. ¿Por qué les digo que deben aprender a resolver este tipo de integrales? Porque la vamos a encontrar en cada ejercicio que resolvamos. Entonces es importante que ustedes aprendan, recuerden los conceptos que vieron en cálculo integral. Como una pista, ese tipo de integrales se pueden resolver por sustitución trigonométrica, y también existe una fórmula de integración. Pero al igual la fórmula hay que saberla aplicar para que el resultado correcto. Entonces, con respecto a esta fórmula la pueden buscar en el cálculo de Leibniz. Ahí está un formulario de integrales muy completo. Entonces, les dejo ese punto como investigación. Y para terminar el tema de esta clase, vamos a ver dos postulados fundamentales de la electrostática en el espacio libre. Entonces, aquí tenemos dos operaciones que vimos en la unidad 1. Una el rotacional y la otra la divergencia. Entonces, cuando se aplica la divergencia a un campo eléctrico, vamos a tener que va a ser igual a la densidad volumétrica de carga sobre la constante dieléctrica. ¿Qué implica esa ecuación? Implica que un campo eléctrico estático no es senoidal. O sea que un campo eléctrico estático es invariante en el tiempo. Concepto importante, invariante en el tiempo. Y el rotacional de un campo eléctrico va a ser igual a 0. Esa ecuación nos dice dos cosas. Una, que los campos eléctricos son irrotacionales. Y dos, si recuerdan el desarrollo del taller colaborativo 1, era un indicio que el rotacional cuando da igual a 0 es que era un campo conservativo. Entonces tenemos que esta ecuación nos dice que el campo eléctrico es
y rotacional, o sea, no forma vórtices alrededor de la fuente. Y 2, que es un campo conservativo. Y estas dos ecuaciones que vemos acá son dos ecuaciones de Maxwell, el de la lectura que les dejé como tarea, ¿sí? Ecuaciones de Maxwell en forma diferencial para campos estáticos. Ojo, campos estáticos. Ya cuando no son campos estáticos sino variantes en el tiempo, esas ecuaciones se modifican. Entonces ahí tenemos las dos primeras ecuaciones de Maxwell para campos estáticos. Esto es todo por la clase de hoy. Si tienen preguntas, háganlas en los comentarios o a través del grupo de asesoría. Hasta la próxima.